Y bueno, ahora vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones que hemos titulado así la serie Dios en la Ciudad, oraciones para la vida real, y que está en el libro de los Salmos. Así es que quiero invitarles a que podamos abrir nuestra Biblia en el libro de los Salmos, mientras yo hago aquí la tablet, y vamos a meditar hoy en el Salmo número 10. En la semana pasada iniciamos esta serie de predicaciones, pero hoy vamos a hablar específicamente de este Salmo número 10, un salmo muy hermoso, y vamos a hablar acerca de este salmo y lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Y el sermón del día de hoy tiene como título: Una ciudad llena de dolor, ¿quién defiende a los débiles? Así es el sermón del día de hoy. Una ciudad llena de dolor, ¿quién defiende a los débiles? Entonces vamos al Salmo número 10. Pongan mucha atención en la palabra del Señor. Voy a leerlo de nuevo. Y acuérdense, el contexto del Salmo 10 es un salmo que está hablando una persona desde lo más profundo de su corazón, el salmista, en que ve cómo el mal está creciendo y parece ser que Dios no hace nada, pero vean cómo termina el salmista. Así es que voy a leerlo rápido, me voy a ir muy rápido en el Salmo 10 y vean lo que dice la palabra del Señor en esta mañana. Dice: ¿por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Vean cómo se está sintiendo el salmista. Vean el verso 2. Con arrogancia persigue el malvado al indefenso, pero quedará atrapado en sus propias artimañas. Y vean lo que sigue diciendo el verso 3. El malvado hace alarde de su propia codicia, alaba al ambicioso y menosprecia al Señor. Y vean cómo sigue describiendo a la maldad. Dice el verso 4: el malvado con su nariz en alto no busca a Dios. No busca a Dios. No hay lugar para él en sus pensamientos. Todas sus empresas son siempre exitosas. Tan altas y alejadas de él están tus leyes, que se burla de todos sus enemigos. Y vean lo que dice el verso 6. Y se dice a sí mismo: nada me hará caer jamás. Nadie me hará daño. Llena está su boca de maldiciones, de mentiras, de amenazas. Bajo su lengua esconde maldad y violencia. Se pone al acecho en las aldeas, se esconde en espera de sus víctimas y asesina en emboscada al inocente. Cura león que acecha en su guardia, listo para atrapar al indefenso. Le cae encima y arrastra en su red. Bajo el peso de su poder, sus víctimas son abatidas. Y vean lo que dice el salmista: y caen deshechas. Y se dice a sí mismo: Dios se ha olvidado, se cubre el rostro y nunca ve nada. Pero vean cómo el salmista, después de describir la maldad, como él habla con fuerza y dice: levántate, Señor, levanta, oh Dios, tu brazo, no te olvides de los indefensos, porque te ha de menospreciar el malvado, porque te ha de pensar que no le llamarás a cuentas, pero tú ves la maldad y la aflicción, la tomas en cuenta y te harás cargo de ellas. Las víctimas se encomiendan a ti. Tú eres la ayuda de los huérfanos. Y vean lo que sigue diciendo el salmista. Vean: rómpeles el brazo al malvado y al impío. Pídeles cuentas de su maldad hasta que desaparezcan. El Señor es Rey eterno. Los paganos serán borrados de su tierra. Tú, Señor, escuchas el deseo de los indefensos. Les infundes aliento y atiendes a su clamor. Tú defiendes al huérfano. Tú defiendes al huérfano y al oprimido. Pero para que el hombre, dice, hecho de tierra, no siga ya sembrando. ¿Sembrando qué? El terror. Y esta es la palabra del Señor, que parece no verdadera, pero lo es. Así es que hoy vamos a meditar en esto. Vamos a meditar en este sermón que, repito, hemos titulado Una ciudad llena de dolor. ¿Quién defiende? ¿Quién defiende a los débiles? ¿Quién los defiende? Así es que
Vamos a orar, ¿les parece? Para pedir la dirección del Señor, para que el Señor hable a tu corazón y hable a mi vida. Así es que vamos a orar, ¿les parece? Ahí cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que me das. Permite, Señor, que tu palabra sea expuesta con claridad, pero que también, Señor, podamos verte de una manera clara y podamos entender que te necesitamos y podamos entender que tú estás en medio de esta ciudad, aunque a veces parece que tú no estás en medio de ella. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Hace 8 días hablábamos acerca de que vivimos en una ciudad con muchos ruidos, ¿cierto? En una ciudad ruidosa, donde desde que despertamos estamos escuchando el sonido de los automóviles, el sonido de la gente caminando, de niños gritando porque no quieren ir a la escuela, de personas en el metro que están desesperadas porque quieren llegar temprano a sus trabajos. Es una ciudad realmente de muchos ruidos. Hace 8 días estamos hablando de esto, pero hoy también vamos a hablar de un ruido realmente que a veces escuchamos también, y este ruido es el ruido de dolor de la ciudad. Vivimos en una ciudad, especialmente la Ciudad de México, en una ciudad llena de dolor. Dolor de la madre que trabaja doble turno y aún así no puede cubrir sus gastos del mes. Dolor del joven que estudia una carrera y aún así a veces no encuentra una oportunidad de empleo. Dolor del anciano que vive solo y que está olvidado. Dolor del inmigrante que busca una mejor calidad de vida y que está en esta ciudad, pero que quiere avanzar hacia los Estados Unidos y no puede. Dolor de niños abusados sexualmente y de mujeres que son violentadas en esta ciudad. Este dolor intenso de la ciudad a veces nos lleva a preguntarnos en lo más profundo de nuestro corazón, ¿por qué tanto dolor, Dios? O sea, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué permites, Dios, que la gente sufra? ¿Por qué permites que el niño sea abusado? O sea, ¿por qué, Señor? ¿Hasta cuándo, Dios, sufriremos tantas injusticias y los malos prosperarán? Sin duda nos preguntamos esto en lo más profundo de nuestro corazón. Pero hoy el Salmo 10 es una oración de alguien que está mirando su ciudad y ve lo mismo que nosotros. Corrupción, injusticia, arrogancia, impunidad, violencia, pero en lugar de huir o en lugar de rendirse, decir ya, o sea, Dios, no estás aquí y realmente no vale la pena seguir viviendo o seguir orando o seguir pensando en ti. La verdad es que el dolor no va a terminar, el dolor va a acabar conmigo, así es que no vale la pena ser cristiano, no vale la pena ni siquiera clamar a un Dios que ni siquiera me hace caso. No, el salmista en el Salmo número 10 no huye, no se rinde. El salmista ora. Hoy el Salmo 10 es un salmo profundamente urbano porque nos enseña que debemos orar en medio del dolor que hay en la ciudad. Así es que hoy veremos 3 cosas rápidamente importantes en este salmo lleno de dolor y respecto al dolor. Así es que vamos a ver 3 cosas hoy en esta mañana. Número 1, el silencio de Dios y la arrogancia del mal. Fíjate bien, el silencio de Dios y la arrogancia del mal. El mal es arrogante. Número 2, el clamor del justo y la fe que no se rinde. Y número 3, el Dios que desciende para defender al débil. Así es que vamos a ver estas 3 cosas. Vamos al número 1, el silencio de Dios y la arrogancia del mal. Vean lo que dice el verso 1. ¿Por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? ¿Con arrogancia persigues al malvado? Persigue el malvado al indefenso, pero quedará atrapado en sus propias artimañas. Y quiero que vuelvan a leer el verso 3. El malvado hace alarde de su propia codicia. Es una persona que está haciendo el mal y dice, sí, estoy haciendo lo malo. Y vean lo que sigue diciendo. Alaba al ambicioso y menosprecia al Señor. El malvado con su nariz en alto no busca a Dios. Es decir, vean, yo estoy haciendo lo malo y Dios no interviene y Dios me deja prosperar. Así es que vean ese Dios en el cual creen. Dice, no hay un lugar para él en sus pensamientos. Todas sus empresas son exitosas. Es decir, al malvado le va bien,
Al malvado le va bien. Dice, tan altas y alejadas de él están tus leyes. No obedece la ley de Dios. Que se burla en todos sus enemigos. Dice, y se dice a sí mismo, nada me hará hacer caer jamás. Nadie me hará, ¿qué dice? Daño. Ahora, vean lo que encontramos en estos versículos. El salmista no finge una fe superficial. Él mira la realidad y se atreve a decir lo que muchos solamente pensamos y a veces no decimos. El mal parece dominar esta ciudad. Y a lo mejor si tú eres un cristiano a veces dijeras, híjole, si digo esto, tú piensas. El mal parece invencible. El mal parece invencible, o sea, el mal parece avanzar. ¿Y dónde está Dios? Vean cómo describe los versos 3, 9 y 11 a los malvados. Dice, se jacta de los deseos de su alma, persigue al pobre y dice en su corazón, Dios no ve. Entonces, el malvado es arrogante, vive orgulloso del mal que hace, disfruta dañar a otros y vive como si Dios no existiera. Ahora, pongan mucha atención, el malvado no siempre es un asesino, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de malvados pensamos, sí, los narcotraficantes, los violadores. No, los malvados no siempre son asesinos o criminales. Muchas veces los malvados visten bien. Visten muy bien, como los políticos que con traje roban a la demás gente. También son personas que a veces son admiradas por otros, como los empresarios, ¿no? Que explotan a su empleado y se jactan de crear más empleos en beneficio de la ciudad. Pero también es el vecino que mira con desprecio al otro, ese vecino que no le duele el dolor del otro, ese vecino que sale con su carro o que sale caminando, pero que ve que el otro está sufriendo y simplemente lo está mirando con indiferencia. Ese vecino que no es capaz de ofrecerle un taco a una persona que está necesitada, pero que sí se jacta de decir, yo no le hago daño a nadie. Así es que la maldad se disfraza. La maldad se disfraza de bondad también. La maldad se disfraza de bondad también. Hay una frase de un teólogo llamado Abraham Kuyper que me encanta. Y esta frase es la siguiente, escúchenla con atención. No hay ni una pulgada cuadrada de la existencia sobre la cual Cristo, que es soberano de todo, no diga mío. Esta frase, amigos, me recuerda que el mal, escucha bien, el mal no reina sobre Dios. El mal no avanza a su antojo, aunque a veces nosotros pensemos que el mal nadie lo está deteniendo. Hoy Dios nos quiere recordar esto, aunque veamos, ¿verdad?, en nuestras ciudades, como lo que pasó hoy en Michoacán en estos días anteriores, que mataron, ¿verdad?, a un político muy importante de la ciudad, lo asesinaron. Y ese político se puso enfrente de los narcos de Michoacán y dijo, aquí tengo dos caminos, ser honrado y sé que este camino de ser honrado me va a llevar a la muerte. Así lo dijo. Y hace algunos días ya fue asesinado. Así es que todo parecerá ser que el mal avanza, todo parecerá ser que el mal está reinando. Pero hoy el Señor a través de este salmo nos dice que el mal no reina y que Él es quien domina todo. Ahora, esto es muy claro. Las personas en la ciudad no queremos rendir cuentas a nadie. Esto es muy claro, escucha bien. Es muy claro porque nosotros de alguna manera decimos que Dios reina, y no nos conviene decirlo porque a veces nosotros como personas decimos que no queremos rendirles cuentas a nadie, que no queremos que otros vean, ¿verdad?, que realmente el mal avanza. Y a veces nosotros nos jactamos de este mal que está ahí, y a veces muchas personas se jactan de ser malvadas, porque es algo que de una manera muy natural el corazón de la gente tiende a ser malvado porque no quiere rendirle cuentas ¿a quién?
a Dios. Entonces, a veces ser malvado conviene porque significa decir, yo decido lo que es bueno y lo que es malo. Yo decido lo que es bueno y que es malo. O sea, así es que no me conviene creer en Dios porque yo soy una persona que va a decidir lo que está bien y lo que está mal. O también conviene no estar con Dios porque mientras yo no dañe a nadie, yo puedo hacer lo que yo quiera. También me conviene porque tú puedes decir, la vida es mía y yo pongo mis propias reglas. Así es el malvado. El malvado no simplemente tiene que ver, y reitero este día, no tiene que ver simplemente con asesinar gente, no tiene que ver simplemente con ser un violador, con ser un secuestrador. La maldad también tiene que ver con un corazón que es independiente ¿a quién? A Dios. A Dios. El malvado entonces ve a la ciudad como una selva, se deshumaniza, se convierte en un depredador. Ajá. Los pobres estorban. Hay que terminar ¿con quién? Con los pobres. El aborto es algo necesario para vivir mejor. Los drogadictos son un estorbo para la sociedad. Hay que eliminarlos. Entonces el malvado se vuelve realmente, como dice el Salmo, una persona que está buscando destruir a otras ¿qué? A otras personas. A otras personas. Así es que la maldad es algo que está ahí. La maldad es algo que avanza, que está en contacto con nosotros. Pero no nos podemos quedar simplemente así con decir, nosotros somos los buenos y allá afuera están los que, los malos. Porque la realidad es que también hay maldad en nosotros. La realidad es que a veces nosotros queremos dictaminar lo que está bien y lo que está mal. La realidad es que a veces nosotros también buscamos dañar al otro. La realidad es que también nosotros buscamos vengarnos cuando nos hacen daño. La realidad es que también nosotros a veces oprimimos a otros, ¿cierto? ¿O cuántos de ustedes no disfrutaban? A ver, digan, o soy el único malvado aquí en esta mañana. ¿Cuántos de ustedes no disfrutaban oprimir a sus hermanos? Yo lo disfrutaba. Yo le llevo 8, aquí está, pensé que estaba en clase. Yo disfrutaba oprimir a mi hermana porque le llevaba 8 años, ¿verdad? Y entonces yo disfrutaba con mi hermana decirle, oye, ¿puedes ir por mis zapatos? Sí, ahí iba mi hermana. Sí, ve por mis zapatos, y allí iba corriendo. Y entonces era tan bonito hacer así, de deleitarme en que mi hermana hiciera, o cuando le hacía bromas también, ¿verdad? A veces le hacía bromas a mi hermana de que, mira, prueba esto, sabe bien rico. Y ya se comía las cosas y era una mezcla así horrorosa. Pero disfrutaba que oprimir a mi hermano. Así es que observa el mal que hay en ti. En esta mañana no se trata simplemente de esa maldad que está lejano a nosotros, sino una maldad que está ahí, que actúa como si Dios no existiera, pero también actúa, ¿verdad?, como si el dolor del otro no nos interesara. El mal actúa así. El mal, dice el Salmo, que los malvados respingamos nuestra nariz y decimos, pues qué bueno que le está yendo mal al otro, a mí me va bien. O a lo mejor no dices, le está yendo mal al otro, simplemente tú dices, no me interesa cómo le esté yendo a los demás. Qué fuerte es también que no nos interesemos por otras personas que están sufriendo. Así es que la pregunta en esta mañana es 2 cosas. ¿Actúas como si Dios no existiera? ¿O actúas a veces como si el dolor del otro no te interesara? El Salmo número 10 nos confronta. Somos más malvados de lo que ¿qué? De lo que pensamos, ¿eh? No se trata de los que mataron a este gobernador en Michoacán, ¿no? No se trata de esas personas. Se trata también ¿de quién? De nosotros. De nosotros. Ahora, debemos de dolernos también, por supuesto, por el mal que hay. Pero quizá digas en esta mañana, yo sí lo hago, pastor. Pero no pasa nada.
Dios no dice nada ante el mal. Ya me cansé de orar, ya me cansé de suplicarle a Dios en decirle que ya no pasen tantas cosas violentas en esta ciudad, y Dios parece tan indiferente a mi dolor. Dios siempre está callado. Dios siempre está callado. Pero en medio del silencio de Dios, ¿qué hace el salmista? ¿Se queda así? Simplemente así como que Dios está callado. ¿Qué hace el salmista? El salmista clama, el salmista grita. Así es que la pregunta en esta mañana para tu corazón y para mi corazón es: ¿qué hacemos cuando el mal parece avanzar en nuestra vida? Cuando Dios parece guardar silencio. ¿Qué estás haciendo tú hoy en esta mañana? Simplemente dices: pues bueno, pues ya no hay de otra, así nos tocó vivir. Pues ni modo, ya me cortaron una mano. O ni modo, pues estamos viviendo en un mundo lleno de secuestro. ¿Qué hacemos? ¿Realmente simplemente nos conformamos? ¿Simplemente nos callamos y decimos Dios no está aquí? El salmista nos invita ¿a qué? A clamar. El salmista ve, observa lo que está pasando en su ciudad, observa lo que está pasando a su alrededor, pero él no calla, él clama. La pregunta es: ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué creen que lo haga? O sea, ¿por qué lo hace? Si lo hace, ¿van a cambiar las cosas? A ver, es algo interesante, ¿eh? Si lo hace, ¿van a cambiar las cosas? No sé. Él no lo sabía. Pero ¿por qué clama? ¿Por qué clama si las cosas no están a su favor? ¿Cuántos de nosotros como cristianos a veces ya nos hemos cansado de orar? A ver, díganme. ¿O no? Más si no, yo soy un buen cristiano y no me he cansado de orar nunca. Siempre oro todos los días. ¿No te has cansado de orar? ¿No estás cansado de decir: Señor, cambia a mi esposo, cambia a mis hijos, Señor, dame un empleo, Señor, prospérame en dinero? Y no pasa nada. ¿No se han cansado a veces de decir: pues ya, ¿para qué oro? ¿Para qué estás, Dios? Y a lo mejor tú eres una persona que no conoce el cristianismo y que estás diciendo: precisamente por eso no creo en Dios. Porque Dios no responde. Porque Dios no escucha. Porque Dios es ciencia ficción. Porque ustedes claman a un Dios que no existe y por eso no los escucha. ¡Wow! Hasta que lo descubrieron. Pero no, Dios viene y dice el salmista: no, yo clamo. ¿Pero por qué lo hace? Porque el clamor del salmista, la oración del salmista, nos recuerda una verdad que debemos atesorar en nuestro corazón. Los cristianos clamamos porque la oración es un grito al mal de decirle que Él no reina. Cada vez que tú oras, cada vez que tú doblas tus rodillas, cada vez que tú estás orándole a Dios y decirle: Señor, estoy sufriendo, tengo dolor, realmente el dolor es algo real, la maldad es algo que experimento. Cada vez que tú le estás gritando a Dios y tú estás clamando como el salmista, tú le estás diciendo al mal que Él no reina. Y los cristianos le estamos gritando a la ciudad también, a las personas que no conocen a Dios, recordarles: el mal no reina. Por eso la iglesia debe de seguir clamándole a Dios, porque es una forma de decir a la gente que no le conoce y recordarle que Él es el que reina. No es el mal el que está acabando con todo y va a terminar venciendo, no. Entonces los cristianos, cada vez que tú estás orando por algo que tú piensas que Dios no te responde, tú estás diciéndole al Señor: Señor, el mal no reina y esto no va a terminar así. Entonces, cristianos, oremos al Señor, clamemos como el salmista y digámosle al mal que el mal no
reina. Oremos por Michoacán. Oremos por Michoacán, porque pobre de la familia de este político y pobre también de las familias que están sufriendo una persecución terrible por el narcotráfico en esta ciudad. Tenemos que clamar con ellos y por ellos y para decirles que el mal no está reinando. Aunque pareciera ser que sí, aunque pareciera ser que los narcos realmente están controlando toda la política de esa comunidad. Pero los cristianos tenemos que orar y decirle a la gente que vive aquí en la Ciudad de México y a nuestros amigos y a nuestros vecinos que nosotros creemos firmemente y clamar y decirles: el mal no está reinando. Así es que los cristianos debemos de gritar y seguir gritándole a la ciudad que quien reina es ¿quién? Dios. Dios reina. Dios reina. Dios gobierna. Y esto nos lleva al segundo punto. El silencio de Dios es el primero y hay una arrogancia del mal que ya vimos. Pero después, el clamor del justo y la fe que no se rinde. Vean cómo él, sí, ahora sí, ya vio el mal, vean cómo clama. Dice en el verso 12, levántate, ¿qué? Señor. Levántate, oh Dios, tu brazo, no te olvides de los indefensos, porque te ha de menospreciar el malvado. ¿Por qué te ha de menospreciar el malvado? ¿Porque ha de pensar que no lo llamarás a cuentas? ¿Por qué? Entonces, el dolor que sentía el salmista se convierte en ¿qué? En oración. El dolor que él está viendo. La fe, aunque esté herida, tiene que seguir clamando ¿a quién? Clamando a Dios. Un día te van a decir: tienes cáncer. Tienes que clamar ¿a quién? A Dios. Un día nosotros estamos exentos de ser secuestrados. Tenemos que clamar ¿a quién? A Dios. Un día te vas a quedar sin empleo. ¿Nos vamos a quedar callados? Tenemos que clamar a Dios. Es difícil, no es fácil, ¿eh? Y más cuando vemos que Dios no nos responde, como le hemos dicho. Pero cuando el salmista está diciendo: levántate, Señor, es una expresión militar en el hebreo. Era como decirle a Dios: entra en acción, haz algo, Señor. El salmista reconoce que hay alguien que manda, que hay alguien que es superior a él. Él lo sabe. Y entonces por eso le dice: Señor, levántate, ha llegado tu hora. Ha llegado la hora que demuestres quién realmente ¿qué? Está gobernando. Levántate, haz algo. El salmista no quiere escapar del mundo. Él quiere que Dios interrumpa su mundo. Fíjate, es algo interesante. A veces nosotros oramos porque no nos pase nada malo, ¿cierto? Que no, Señor, por favor, que no me enferme. Señor, por favor, que no tenga problemas con mi esposa. Señor, por favor, que no tenga problemas en la escuela. Señor, por favor, que llegue con bien a casa. Pero a veces en esta ciudad llena de dolor y donde está la maldad, ¿van a pasar cosas malas? No vamos a poder evitar el dolor, no vamos a poder evitar la maldad, pero el salmista sabe que aunque la maldad llegue a su vida, está pidiendo porque Dios en medio de esa maldad, Él interrumpa y Él obre en medio de esas situaciones. Así es que a veces nuestras oraciones no tienen que ver en que, Señor, que no me pase nada. Si esa es tu oración, te vas a defraudar y te vas a decepcionar del cristianismo, porque te va a pasar algo. Si tu oración es porque, Señor, que todo vaya bien, entonces te vas a decepcionar del cristianismo y de Dios, porque va a pasar algo. Y no sé si sigas viniendo la próxima semana, porque a lo mejor tú dices: pues para eso estoy aquí, para que no me pase nada. Pero no, los cristianos sabemos que la vamos a pasar mal. La vamos a pasar mal, muy mal a veces.
¿sí? Pero el Dios del Evangelio va a interrumpir esa maldad y va a estar en medio de nosotros, nos va a proteger, nos va a cuidar, ¿sí? El salmista sabe que el dolor es inevitable, pero apela a la intervención de Dios. Ahora, observa algo interesante. Fíjate, él sabe que Dios, él pide que interrumpa en su vida, que él lo cuide, que lo proteja, pero hay algo interesante. No clama simplemente por sí mismo, clama por los otros. Clama por los pobres, ¿cierto? Clama por los olvidados. Clama por los que no tienen voz. Entonces nuestras oraciones no simplemente se tratan, y es que a veces los cristianos oramos así. Ay, Señor, gracias porque hoy no me pasó nada. Ya regresé con bien a casa. Gracias, Dios. Cuando oramos, ¿verdad? Pero hay veces que no oramos ¿por quién? Por otras personas. Ni nos interesa. Pero eso debería de dolernos porque Dios nos llama a interesarnos por los otros. Ajá. En la ciudad, la iglesia, los cristianos, no debemos orar solo por nuestro dolor. Debemos interceder por los niños que duermen bajo un puente, por los jóvenes atrapados en adicciones, por las mujeres que temen volver a casa, por los ancianos abandonados. La pregunta en esta mañana fuerte para tu corazón y para mi corazón es: ¿estás orando por el dolor de tu ciudad? ¿Estás orando por otros? Y no me refiero a que nada más ores por en la comida, porque a veces muchos oran en la comida y ya como una muletilla, ¿no? Yo oro por estas lentejas que me das y también que se las provees a los pobres, a los huérfanos. Pero es una muletilla. Si te preocupas, ¿realmente le estás llevando ese alimento a otras personas? Eso es algo fuerte porque nos hace ver que no somos tan buenos como creemos. La bondad también se viste de una buena piedad. Como lo decíamos hace un momento, ¿se acuerdan? Así como los políticos se visten muy bonito, muchas personas que son malas aparentan ser buenas personas, nosotros también. A veces nos vestimos de religiosos, ¿no? Para que no vean realmente lo que pensamos. Y como a veces queremos hacerle daño a otros. Es algo fuerte en esta mañana. Entonces dice Juan Calvino respecto a esto, vean. Cuando Dios permite que los malos prosperen, no es porque haya renunciado a su gobierno, sino porque prepara el momento justo para mostrar su ¿qué? Su justicia. Fíjate bien. Cuando Dios permite que los malos prosperen, no es porque haya renunciado a su gobierno, sino porque prepara el momento justo para mostrar su ¿qué? Justicia. Él va a hacer justicia, en verdad. Pero a veces nosotros no creemos que va a pasar eso, ¿cierto? Dios va a hacer justicia sobre estos hombres, y vuelvo a reiterar el ejemplo, que mataron a este hombre en Michoacán. Sí. Sí. Y a lo mejor va a decir, no, pastor, yo conozco una persona que era bien mala y murió extremadamente rico y no le pasó nada. Pues sí. Pero los cristianos creemos que la vida no termina aquí, simplemente con la muerte. Tú puedes terminar esta vida rico, lleno de dinero, que nadie conozca tus malos pensamientos y cómo dañas a otros, ¿verdad? Altivo, no preocupándote por los demás, ¿sí? Ante los demás con una apariencia de que como súper buena persona, no importándote Dios, muriendo así, pensando así como que pues este no le pasó nada y era bien malo. Pero los cristianos creemos firmemente que la justicia de Dios nos alcanza
después de la muerte. Y es por eso que el salmista dice, él está preparando todo para el momento. Calvino dice esto, ¿no? Dios no permite que los malos prosperen simplemente, no es porque haya renunciado al gobierno, sino porque prepara el momento justo para mostrar su justicia. El clamor del salmista entonces no nace de la resignación, sino nace de la esperanza. Los cristianos no nos resignamos ante el mal, no nos resignamos, pues ya le tocó al gobernador en Michoacán, pues ahora qué pasa, que el narco siga avanzando, llega a la Ciudad de México, que ya está, ¿no? Hace 8 días orábamos por Chayito, ¿se acuerdan? De que los están extorsionando en sus negocios. Hace rato orábamos, o sea, ya está aquí. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos con resignación? Le decimos a Chayo, pues ya ni modos. Cierra tu negocio ya. ¿O no hacemos nada? ¿No clamamos? ¿O decimos simplemente, pues nuestras oraciones son inútiles? Le van a quitar el negocio a Chayo. ¿Qué hacemos? ¿Así reaccionamos los cristianos? No, reaccionamos como el salmista. Él está convencido de que Dios no va a tardar, que Él no va a fallar. Dios no tarda, Dios no falla. El Salmo 10 nos dice, Dios no se ha rendido con esta ciudad. El mal no tiene con el pie en el cuello a Dios. ¿Sí? No lo tiene con el pie. Dios se ríe del mal y de lo que Él está haciendo. Tu oración, entonces, nos recuerda este salmo. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Tu oración puede parecer pequeña, pero en manos de Dios se convierte en una semilla de redención. Fíjate bien, tu oración para ti puede ser insignificante, pero para Dios es una semilla de redención. Cuando tú oras pareciera ser que no pasa nada, pero sí está pasando algo. El Señor está moviendo las cosas, porque Él es el dueño ¿de qué? De todo, absolutamente de todo. Y Él va a cambiar las cosas que están pasando en esta ciudad. ¿Realmente lo creemos, iglesia? ¿Realmente podemos clamar y clamando con esa esperanza, no de rendición, de decir al Señor hoy en esta mañana, levántate, Señor, levántate? Y confiar en que Él está trabajando en tu vida en esas circunstancias que para ti parecen devastadoras. Piensa en esa situación que te amarga, piensa en esa situación que te está quitando el sueño, piensa en esa situación en donde tú dices, Dios no está haciendo nada, está cruzado de brazos. Pero hoy el salmista te dice, no, grítale al Señor, levántate, levántate y recuerda que Él está en esta ciudad y que tu oración no es pequeña, que Dios está obrando. En una ciudad donde ya se rindieron, donde muchos dicen, así son las cosas, no se puede cambiar. Fíjate bien, voy a repetir. En una ciudad donde muchos ya se rindieron, donde muchos dicen, así son las cosas, donde muchos dicen, no se puede cambiar, el cristianismo se vuelve una voz profética que ora y que actúa. Así es que cuando el cristiano ora por los problemas de una ciudad, cuando el cristiano está orando también, ¿sí?, por otros, nosotros estamos defendiendo a la mujer violentada. Cuando también la oración del cristiano hace que sus oraciones también se conviertan en acciones, porque empezamos a compartir comida con alguien en la calle, porque empezamos a denunciar la corrupción, porque empezamos a decirle a la demás gente que el Señor está de pie y que el Señor no está sentado. ¿Por qué como iglesia tenemos nuestro comedor comunitario? Porque le estamos gritando a la colonia y le estamos gritando a Iztapalapa que el Señor está ¿de qué? Está de pie. Y que el Señor está defendiendo al huérfano y está defendiendo
al necesitado. Cada vez que tú obras con bien al otro, cuando tú le das de comer a alguien, en esa actitud insignificante, tú estás diciéndole a la persona que no es creyente y a la persona que es creyente también, tú le estás diciendo, el Señor está de pie. Y está trabajando, y está obrando, y está avanzando. Aunque este esfuerzo parezca pequeño. Aunque este comedor le dé de comer a 20, 30 personas. Pastor, pero si somos más de 30 millones de habitantes en la Ciudad de México, ¿qué significa 20 personas? Significa mucho. Significa mucho. Porque estamos mostrándole a la ciudad que hay personas y el mismo Dios está luchando ¿contra quién? Contra el mal. Y hay más comedores comunitarios, por supuesto, no somos el único. Pero es una forma de traer paz a esta ciudad que tanto lo necesita y traer alivio al dolor que esta ciudad siente. Entonces, vamos al último punto. ¿Sí? Ya vimos, el mal es arrogante, Dios parece estar en silencio, pero debemos de clamar y mostrar una fe que no se rinde, como lo hizo el salmista. Y termino con esta parte, ¿no? El Dios que desciende para defender al débil. Vean lo que dice el verso 18. ¿Tú defiendes al quién? Al huérfano y al oprimido. Para que el hombre hecho de tierra no siga ya sembrando el qué. A ver. Cuando leemos estas palabras, parecen una mentira, ¿cierto? ¿No parecen una mentira? Parecen un buen discurso del salmista, ¿no? Pero estas palabras no son letra muerta, ¿eh? No es una buena oratoria del salmista. Es algo real. Pero quizá me digas, ¿cómo sabemos que esto es verdad, pastor? Ya más o menos nos ha explicado, pero yo no estoy convencido de eso. A lo mejor en esta mañana dices, tú estás escuchando la palabra por primera vez, a lo mejor tú tienes este problema de decir, es que realmente yo no entiendo esto, yo sigo desconfiando de Dios. ¿Hay algo que me permita ver que esto no es ciencia ficción? ¿Hay algo que me permita ver que esto no son simplemente palabras bonitas o un escrito muy bonito? ¿Hay algo que me permita ver esto? Yo te diría sí. Hay algo real y que la humanidad palpó y que vio realmente y que nosotros podemos palpar ahora, y ese es Jesús. Porque Dios mismo en la historia existió. Nadie puede debatir en la historia que Jesús no existió. Jesús existió, Dios existió y vino aquí a esta tierra. Y vino al corazón de una ciudad injusta como Jerusalén y sufrió el silencio de Dios. ¿Lo recuerdan en la cruz cuando Él estaba diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y Dios lo había desamparado? No. Estaba ahí con su Hijo. Él fue traicionado, fue juzgado, fue golpeado, fue crucificado. Él experimentó toda la maldad de esta ciudad. Él experimentó todo el dolor que hay en esta ciudad. Pero en la cruz Jesús oró las palabras de este Salmo 10 con su propio cuerpo. Y lo oró y Él sabía que el Padre estaba con Él. Cuando dijo estas palabras, Padre, en mis manos encomiendo, ¿qué? Mi espíritu. Él sabía que estaba ahí con Él y Él sabía que Dios no se había alejado de su dolor. Así que cuando vamos a la cruz, recordamos a un Dios que se interesa por nosotros, que se interesa por nuestro dolor, porque Jesús también descendió, se hizo hombre para que nosotros no experimentáramos, ¿sí?, ese dolor que termina para siempre con nosotros y que es la ira de Dios. Él por eso experimentó en sí mismo la ira de Dios por ti y por mí, y por eso nosotros fuimos reconciliados con Dios, y por eso hoy nosotros como cristianos declaramos
que la vida no termina con la muerte, sino que tenemos vida eterna. Y entonces esas palabras teológicas, bíblicas, tienen una esperanza real, tienen realmente una esperanza verdadera. El Dios del Evangelio está contigo, el Dios del Evangelio está conmigo, el Dios del Evangelio nunca nos deja. Un teólogo alemán llamado Bonhoeffer, que sufrió en los campos nazis la persecución, dijo lo siguiente, me encanta leer este autor. Él dice esto, fíjense, dice, solo el Dios que sufre puede ayudarnos. Solo el Dios que sufre puede ayudarnos. Él vio toda la maldad que hubo con Hitler. Una maldad que avanzó, y que parecía no tener el control, que parecía ser que el gobierno nazi iba a gobernar el mundo, que Hitler iba a levantarse, iba a durar, su reinado iba a durar para siempre. Pero ¿qué pasó con él? Fue exterminado, fue asesinado. Aunque muchos libros dicen que no lo asesinaron, sino que él se asesinó. Pero no, Dios nos enseña a través de esto que Él acaba con la maldad. Dios nos enseña a través de esto y a través de, como lo ve Bonhoeffer, de que realmente el Dios del Evangelio es un Dios que nos ayuda, un Dios que sufrió, que nos ayudó en la cruz. En Jesús vemos al Dios que no se queda de lejos. Dios no se quedó de lejos, sino que entra en la herida del mundo y en su resurrección demuestra que el mal no triunfa y que la justicia por fin ¿qué? Va a venir. La resurrección de Jesús implica eso. Nosotros creemos en la resurrección de Cristo, ¿cierto? Y el creerla tiene implicaciones fuertes. El creerla significa que el mal no triunfa, porque Jesús venció ¿a quién? A la muerte. Y en su resurrección Él nos dice, yo voy a regresar por ustedes. ¿Nos lo prometió o no? Y es una promesa de que el mal no va a terminar como nosotros pensamos gobernando esta ciudad. Dios va a terminar con la maldad, así como terminó con Hitler. Y así como ha terminado con muchas personas que parecían gobernar y que su gobierno no tenía fin, con grandes dictaduras como en Chile con Pinochet. Con hombres que parecían que su maldad era invencible. El Señor terminó con ellos. Y Él va a terminar con la maldad definitivamente. Esa es la esperanza del Evangelio. Esa es la esperanza que tenemos los cristianos. Esa es la esperanza que nos da Jesús. Dios va a terminar con el mal. Y Dios tiene el control ¿sobre quién? Sobre el mal. ¿Lo crees en esa mañana? Y si no lo crees, corre hacia la cruz y velo fijamente a Jesús y dile, Señor, no creo, pero cuando lo ves a Él, cuando ves la cruz, cuando ves su resurrección, sin duda todo cristiano puede decir, Señor, perdóname. Porque si no lo creo, porque a veces pienso que el mal está gobernando. Pero cuando voy hacia ti, cuando corro hacia ti, cuando veo la cruz, cuando veo tu resurrección, puedo decir, Señor, no es cierto, el mal sí tiene un fin. ¿Cuántas veces tenemos que correr hacia la cruz y hacia su resurrección? Las veces que sean necesarias. Hoy, mañana, pasado mañana, tienes que correr constantemente hacia Dios, porque a veces no le creemos a Dios. Cristo reina en la Ciudad de México, en Iztapalapa. Jesús sigue defendiendo a los débiles a través de la iglesia. Cada iglesia local, cuando abre sus puertas al inmigrante, al adicto, al quebrado, al pobre, es una señal del reino, de que el reino está gobernando. Y por eso la iglesia, por eso hacemos cosas hacia la comunidad. No las hacemos nada más porque al pastor se le ocurrió y son buenas ideas. No, porque la Biblia habla de esto. Porque decimos Cristo reina no desde un palacio, sino desde la cruz, desde su iglesia, y nos invita a ser una comunidad que encarna su justicia y su compasión. Iglesia Fuente de Redención.
en medio del dolor, gritemos a la ciudad que Jesús la sigue defendiendo. Cristianos, no nos quedemos cruzados de brazos. La iglesia tiene que salir a defender la ciudad. Y cuando el no creyente vea esto, va a decir, a ver. Yo nada más los veía encerrados en sus templecitos. ¿Qué está pasando? Cuando la gente no creyente vea, oyes la iglesia, yo quiero ser parte de esta comunidad que hay cosas medio raras que piensan, pero a ver, déjame descubrir qué están pensando y por qué están haciendo un bien a la gente. ¿Por qué están cambiando? ¿Qué es lo que está haciendo que vean al pobre, al desvalido? Solamente ahí es cuando la gente va a entender que somos enviados para decirle a todo el mundo que el Señor está de pie. ¿El Señor está de pie? ¿Podemos seguir clamando eso, iglesia? Clamemos al Señor y pensemos en esto. Así es que vamos a orar. Piensa en esto en esta mañana. Vamos a terminar hoy esta meditación y vamos a orar ahí en tu lugar y pidámosle perdón al Señor porque a veces pensamos que esto no sucede. Vamos a orar ahí en tu lugar. Señor, gracias por permitirnos estar en esta mañana aquí hoy reunidos. Y Señor, perdónanos porque la realidad es que si pensamos como este salmo expresa algunas cosas, a veces pensamos que tú estás callado, que no estás haciendo nada, que estás cruzado de brazos ante el dolor. Y a veces pensamos que al malvado no le va a ir mal. Perdónanos, Señor, también porque a veces no nos damos cuenta de que también somos malos. Somos más malos de lo que pensamos. Gracias por tu paciencia. Ayúdanos a tener una fe fuerte en medio del dolor, porque eso es inevitable. El dolor va a llegar a nuestra vida. Pero ayúdanos a clamar en medio del dolor, a clamar en medio de la enfermedad, en medio de la falta de trabajo, en medio de los conflictos matrimoniales. Queremos seguir confiando en ti. Ayúdanos. Y Señor, gracias porque en la cruz tú nos recuerdas que no somos unos huérfanos, que tú bajaste por nosotros, que te hiciste hombre, que nos cuidaste, que diste la vida por nosotros. Y que por lo tanto, Señor, tú vas a seguir cuidando de cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Señor, por todo lo que haces en el nombre de Cristo Jesús. Amén.